Estamos con Magali Blas, ella es médico epidemióloga, investigadora de del Hospital Cayetano Heredia, de la Universidad Cayetano Heredia, que tiene la gentileza de atendernos. Magali, ¿cómo estás? Bienvenida a Capital. Gracias por la invitación y gracias a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por permitirnos estar aquí y ser una voz para el público. Por supuesto, y tú preparas tus comunicaciones al 212-5353 para que puedas conversar con Magali y con nosotros aquí en Capital. Magali, bueno, ¿has tenido alguna información sobre el caso de este pescador africano que vino aquí? Según las noticias, es que este señor sufre de malaria, pero sin embargo se le ha dado de alta a pesar de las condiciones de salud que no son las apropiadas. ¿Se está todo bien en ese sentido? ¿Tú consideras o no? Yo saludo ayer la comunicación que ha hecho la ministra de Salud, negando que el caso que existió, bueno, el supuesto caso fue uno de ébola. Se ha descartado que hay ébola en el país y yo creo que esto nos ha servido de ejercicio para estar en vías de preparación en caso viniera un paciente infectado con ébola en el país, ¿no? Uh-huh. Hay muchas medidas que se tienen que tomar, que se tienen que mejorar. Yo creo que estamos caminando hacia ello y más que tirar, digamos, la pared, hay que construirla y luchar y abogar porque todas las medidas de preparación se lleven a cabo en nuestro país. Claro, y eso es muy importante que se tome. Ahora bien, sanitario, ¿tú consideras de que puede afrontar esta enfermedad? Yo creo que estamos en vías, ¿no? Uh-huh. Yo creo que falta implementar los protocolos de manejo. En cuanto al diagnóstico, sí tenemos un laboratorio de bioseguridad 3 para el diagnóstico molecular del virus, que lo tiene el Instituto Nacional de Salud, lo presentó de hecho al jefe del INS. Entonces sí tenemos un laboratorio para diagnóstico molecular, pero aún yo creo que falta implementar algunos protocolos para manejar adecuadamente un caso si es que llegara de ébola. Falta manejar un tema protocolar. Yo creo que hay que implementar, sí. Hay un protocolo, pero hay que implementarlo. ¿Y la gente, tú consideras, en las calles se ha enterado mucho de esta enfermedad o todavía falta? Yo creo que falta todavía mucha información y de hecho, esto que nos sirva como ejemplo de, digamos, no solo es, ahorita estamos hablando del ébola, pero hay muchas enfermedades que nos están matando, como las enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, que han matado mucho más personas que el ébola, o los problemas al nacimiento de los niños, que matan a muchos niños en áreas rurales de la Amazonía. Yo creo que también no hay que perder de vista todas esas enfermedades que están agobiando a los peruanos. Uh-huh. Así es. Hasta ahora la cifra de muertos por el brote que se reportó por primera vez en Guinea en marzo y el consideró el peor de la historia ha alcanzado los 4.447 de un total de 8.914 casos. Es impresionante la cantidad que se ha dado desde el mes de marzo a poco tiempo, cómo ha ido evolucionando este virus y sobre todo las advertencias y las alertas que se han dado a nivel mundial. Sí. ¿Cuál es lo? Sí. De hecho, se estima que la mortalidad de este virus es del 71% actualmente, pero puede llegar hasta 90%, y que en realidad existen 2.5 más casos de los que se están reportando y que podríamos llegar a 20.000 personas infectadas para noviembre. ¿Cuántas? 20.000 personas infectadas para noviembre. Pero, digamos, la ventaja que tenemos es que todavía no ha llegado el virus a Sudamérica, es que no tenemos un intercambio comercial frecuente con los países más afectados de África. De hecho, se piensa que los países que estarían más afectados sería Francia e Inglaterra, que tienen mucho más intercambio comercial con esos países afectados en África. Así es. ¿Tú estás preparado? ¿Tienes información sobre los casos de ébola que se han registrado? ¿Cómo actuaría nuestro país? Recordemos cuál fue la estrategia que se montó aquí de parte de las autoridades de salud cuando ocurrió lo de la gripe H1N1, ¿no? Las alertas que se dieron en los aeropuertos, la prevención, pero creo que faltó información, faltó una campaña de difusión en ese sentido. Así es que nos vamos a la primera pausa comercial. Recordemos también el cólera, ¿no? Y recordemos el cólera. Y para enfrentar epidemias mundiales, haciendo referencia a los casos de ébola que se han dado a nivel mundial, este descarte que ha tenido aquí en el Perú con relación a un pescador africano que en las últimas horas ha sido dado de alta, sin embargo, de acuerdo al diagnóstico, él presenta malaria, pero también la pregunta es, si bien es cierto se ha descartado el caso de ébola de este ciudadano africano, pero ¿por qué se le dio de alta si el hombre está mal? No digo yo, ¿no? Si está con malaria, obviamente tiene que estar en una observación plena, a criterio. Tenemos comunicaciones, Roberto, al 212-5353.
Magali, te invito a que te coloques los auriculares para escuchar las llamadas, algún papel que puedas servirte para que puedas apuntar algunas consultas. Capital, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes a la invitada. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Iván. Iván, mira, ¿cómo estás? yo creo que, si bien es cierto no hay que tener pánico, tampoco creo que hay que soslayar. Esto sí es grave. La OMS ha declarado que, bueno, esto puede ser una pandemia si es que no se controla. Incluso podría impactar la economía mundial, porque imagínate si hubiera una pandemia, nadie iría a centros comerciales, ya nadie iría a discotecas, ni a locales públicos, ni a restaurantes, ¿no? Entonces el problema está acá en que algunos intereses pueden tratar de decir no tengan pánico, pero en realidad lo que buscan es de repente que el comercio siga, pero de forma libre, y eso está mal, porque no solamente es cómo prepararnos ante el ébola, sino más importante es cómo impedir que ese virus pueda entrar acá al Perú, y eso es poner controles fronterizos, no en el comercio como en el turismo de personas, sobre todo de Brasil, porque a Brasil sí puede llegar el ébola, ya que está frente a frente en mar a Guinea. Gracias. Gracias, muy amable. Tenemos otra llamada más. Este es Capital, buenas tardes. ¿Aló? 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 Tenemos la llamada, no tenemos las comunicaciones todavía aquí en Capital a nivel nacional. Tenemos más llamadas. ¿Aló, buenas tardes? ¿Aló? Se cayó. Bueno, te mencionaba, y justo lo que mencionaba el amigo oyente, ¿no? Que no se debe soslayar este tipo de situaciones. Sí, es positivo que haya pasado lo de ayer, digo positivo, rescatando de siempre todo evento algo positivo, porque nos ha despertado la alarma de que también estamos preparados, y de hecho la entrevista de hoy es acerca de eso. Nos estamos preguntando ya cómo podemos afrontar una epidemia de ébola antes de que ingrese, lo cual es lo que normalmente se debe hacer, pero sí tiene mucha razón el oyente, generaría un gran impacto económico. De hecho los países afectados han tenido un gran impacto económico en cuanto a turismo, falta de materiales que llegan, hay temor de la gente de ir a estos países. Solo para comentarte, a mí me llegan correos frecuentemente de solicitud de personal médico que puede ir a atender porque no tienen médicos. El 10% de los muertos de esta epidemia son personal de salud. Estos lugares ya tenían solo 1 o 2 médicos por cada 100.000 habitantes. Imagínate si se mueren estos médicos. No tienen un personal y un soporte adecuado. Para que nuestros amigos oyentes y televidentes también te informen, Magali, ¿cuál es el contagio común que se tiene para la infección del ébola, para el virus del ébola? Aquí hay que ser claros, ¿no? Cualquier contacto con fluido corporal de una persona, saliva, sangre, heces, sudor, hasta semen, puede, y si yo, digamos, toco esos fluidos y luego me toco una mucosa, la boca, los ojos, puedo contagiarme del ébola, ¿ok? No se contagia a través del aire, la comida y el agua. Es decir, por el aire no se va a transmitir el ébola, por el agua tampoco y por la comida tampoco. Pero siempre hay que tener cuidado, por ejemplo, con aquellos fluidos que hayan contaminado, digamos que estén contaminando una superficie. Entonces, si hay un muerto, por eso es que hay un protocolo especial para manejo de muertos por ébola. Entonces, por ejemplo, en estos países había la costumbre de lavar a los muertos, tocarlos, y por eso se infectaban más. Claro, es una costumbre y es como una suerte de protocolo que ellos también tienen, ¿no? Y el tema del cuidado de lavar a los muertos, de velarlos, creo, ¿no? Entonces, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos estableció protocolos claros de cómo, por ejemplo, y lo aplican, de hecho, las instituciones que están allá, de que cómo, digamos, enterrar a un muerto, ¿no? No hay que hacer la autopsia en primer lugar porque eso incrementa enormemente el riesgo de infección. Hay que ponerlos en una bolsa hermética, rociarlos con un material que destruye el virus y enterrarlos. Capital, buenas tardes. ¿Aló? Aló, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Por favor, quisiera que nos explique qué es el ébola exactamente, cómo se puede ver, cuáles son los síntomas realmente, y también ¿cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia? Muchas gracias. Gracias. El ébola es un virus hemorrágico severo, es decir, es un virus que te causa hemorragia. Lo que hace el ébola es afecta el sistema inmune y destruye los vasos sanguíneos, y al final la muerte es por la destrucción de estos vasos sanguíneos. Esto te genera, por ejemplo, diarreas con sangre, vómitos con sangre, sangrado en los ojos, y esto lo que hace es disminuir la presión sanguínea, te lleva a shock y luego a muerte. Entonces, digamos, eso es lo que produce el ébola. ¿Qué síntomas tienes? Dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, etcétera, diarrea, ¿no? Y normalmente se produce entre 2 a 21 días después
de la exposición a un paciente con ébola. O sea, ¿a los cuántos días, digamos, ya empiezan los síntomas más gravitantes? Después de yo tener contacto con alguien con ébola, entre 2 a 21 días. En promedio se dice 8 a 10 días. Es por eso que si pasan más de 21 días, es casi imposible que tengas ébola, y por eso era la llamada de atención de este paciente que ya había estado más de 2 meses en alta mar y que recién presentaba síntomas. Capital, buenas tardes. ¿Aló? Sí, una simple opinión. Sí, te escuchamos. Giselle, de San Isidro. El que tiene acá la sartén por el mango es el presidente Obama. Él debe de poner un protocolo de que no debe dejar salir vuelos de África. Es la única manera que lo van a combatir, es poner todo ese continente en cuarentena, porque por cualquier lado puede entrar. No sé cuál es la opinión de ustedes. Ok, muy amable, gracias. Vale. Bueno, yo estoy totalmente en contra, por ejemplo, de cerrar fronteras, que es algo de lo que se está hablando, porque eso impide, al contrario, impide que le llegue ayuda humanitaria a los países más necesitados, hace que la ayuda de la OMS sea mucho más difícil, ¿no? Y de Médicos Sin Fronteras, que está apoyando bastante la zona. Entonces, definitivamente no cierre fronteras, pero sí control, ¿no? Control, por ejemplo, de las personas que vienen, tomar la temperatura, ver si es que tienen algún síntoma y aislarlos. Algo que quería resaltar también es que sí habría que apurar el desarrollo de las vacunas. Se estima que en el mejor de los casos tendríamos una vacuna para el próximo año. ¿Okay? Ya hay vacunas prometedoras como el CIMAP. Es un suero, ¿no? Sí, es un suero que tiene proteínas que destruyen el virus, ¿no? Lo que llamamos anticuerpos neutralizantes. Entonces, esta vacuna, que es una vacuna terapéutica, es decir, una vacuna para alguien que ya tiene la infección, ha mostrado resultados prometedores en animales y se aplicó a este doctor estadounidense infectado que fue llevado a Estados Unidos y bueno, se está acelerando. Lamentablemente no había muchos viales, habían menos de 8, entiendo, pero esperamos que para el 2005 hayan más opciones, ¿no? Esta es una de tantas vacunas que están en línea. Bien, tenemos otra llamada más. Aló, Capital, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Señora, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, señora? Soy Judith, de Huaycán. Mi pregunta es, la vez pasada escuché en el noticiero que dijeron que en el Perú el síntoma del ébola en sí no podría ¿cómo se dice? Incubarse, porque el ambiente es distinto al de África, que estaba, yo no sé cuán desierto es esa información, porque ahorita de verdad que a todos nos ponen en alerta, no sabemos cómo actuar, qué hacer ante eso. No sé si podrían, por favor, disipar esa duda que tengo. Okay. ¿Las condiciones climatológicas que de alguna manera hay una influencia para que el ébola llegue aquí? Bueno, lo que hay que concentrarnos aquí es en el reservorio, ¿no? El reservorio se piensa que es el murciélago de la fruta que no tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, en algún momento, este virus del murciélago de la fruta que lo transporta saltó a un humano, a un chimpancé, a un mono, a un gorila. Y ahí hubo un contacto. O sea, porque el hombre mató, o un chimpancé estuvo en contacto, o porque comió, o porque comió una fruta contaminada, que es lo que se piensa de este niño, que fue el primer caso de 2 años de edad. Entonces, esas serían, digamos, algunas de las formas de transmisión, pero si hay algún, por ejemplo, paciente con ébola, es posible que a través de los fluidos nos contagiemos. Pero no tenemos este murciélago, no tenemos el reservorio, entonces si llega un caso probablemente sea posible controlarlo. ¿Okay? Y aquí la importancia de trabajar en lo que se llama One Health. Es un concepto en salud pública y salud global, o una salud, que es la traducción, que es el trabajo multidisciplinario de médicos, veterinarios, gente que trabaja en salud ambiental para abordar una epidemia. Porque si te das cuenta, acá hay una intersección de salud animal y salud humana. Entonces, trabajar en este concepto es muy importante. Muy bien. Tenemos otra llamada más. Estamos en Capital hablando contigo sobre el ébola, si estamos preparados o no, y cualquier inquietud y consulta, estamos aquí con Magali Blas. Aló, buenas tardes. ¿Este es Capital? Muy buenas tardes. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes a la doctora Blas. Yo pienso de que no hay que contentarse porque no está el murciélago. Recordemos que el paciente que está en Estados Unidos fue una enfermera que tuvo en contacto con un enfermo. El paciente de España igual. Por otro lado, yo pienso que se ha equivocado en los protocolos de tratamiento para el enfermo. El paciente de Guinea Ecuatorial, su misión él pretendía viajar directamente. ¿Por qué se lo retuvo? ¿Por qué se equivocó ese protocolo de tratamiento? Buenos días. Buenas tardes, señor. Bueno,
Quizás es muy lo que se debió... complicado el tema de los protocolos, ¿no? O sea, Sí. la forma como actuar en ese momento, ¿no? Quizás se debió preguntar cuánto tiempo había pasado el paciente, digamos, desde que salió hasta que desarrolló algunos síntomas antes de saltar con una alerta, porque, digamos, acá hubo una confusión también del lugar de origen, de qué parte de Guinea venía. Ajá. Entonces, creo que se hubiera realizado, como lo hacemos siempre en salud, una anamnesis adecuada, quizás, digamos, este caso se hubiera descartado al comienzo, pero si me preguntas, mi opinión personal es mejor a veces pecar por exceso que por defecto. Entonces es mejor hacer el diagnóstico, sabemos que no tiene ébola, le han realizado los exámenes moleculares, ha salido negativo, y bueno, es un caso totalmente descartado. ¿Se debe asumir el tema de la prevención aquí en el Perú? Por supuesto. Creo que esa es una de las cosas que faltan más en el país. Y te digo, yo estudio medicina y luego he hecho una maestría y un doctorado en salud pública. Nos falta mucho más personal entrenado en prevención. ¿Por qué? Porque las carreras tradicionales de salud se enfocan mucho en el componente de curación. Es decir, yo trabajo cuando ya llego al hospital, pero no abordan mucho el tema de la prevención, que ya lo abordas en una maestría. Y es interesante que preguntes esto porque justo este año hemos lanzado la nueva carrera de salud pública y salud global en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que justo tiene este enfoque. Es decir, desde tú terminas secundaria y desde tu primer año de universidad te concentras básicamente en prevención de enfermedades a nivel de poblaciones. No a nivel de individuos, sino a nivel de poblaciones con una visión de salud y no de enfermedad, y abordando algo que llamamos los determinantes sociales de la salud, es decir, las causas de las causas. No solo, por ejemplo, el ébola que causa esta fiebre hemorrágica, sino ir más allá. ¿Por qué? Falta de educación a la población, falta de medidas adecuadas, es decir, vas mucho más allá. Y bueno, yo invito a los interesados en aprender más sobre esta carrera que visiten la página web de nuestra universidad. Este año la hemos lanzado con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Ok, correcto. Vamos a ir a la pausa comercial, Magali, y regresamos con más comunicaciones de nuestros amigos oyentes. Estamos hablando con ellos sobre el ébola. ¿Qué tanta información conoces? Hace un momento llegó un amigo oyente que está interesado en conocer cuáles son los síntomas de esa enfermedad, qué es lo que se debe actuar. Y verdaderamente estas ventanas, así como Capital, sirven para que tú estés bien enterado y sobre todo la forma como actuar y cómo actúan las autoridades en este caso. Regresamos después con Magali Blas. Ella es médico epidemióloga, de investigadora de la Universidad Particular Cayetano Heredia. Universidad Peruana. Universidad Peruana, Dios mío, sí, Universidad Peruana Cayetano Heredia, y que nos está hablando sobre el caso del ébola. Magali, había una consulta que se estaba planteando. Esta persona, este ciudadano africano, ha sido dado de alta, ¿no? De acuerdo a las informaciones, ha sido dado de alta porque no se ha detectado el ébola, pero este señor está delicado de salud, y de acuerdo a las versiones que se da, esta persona aparentemente tendría malaria, ¿no? Tendría malaria, e incluso esta información que ha sido deslizada por los amigos cercanos de esta persona. La pregunta del millón es, pues, ¿no? ¿Se le pudo haber dado de alta a esta persona, teniendo en cuenta que, si bien es cierto, no tiene malaria, pero tiene una enfermedad que le está incubando? O sea, eso nos llama la atención. Bueno, ahí habría que investigar más la historia clínica del paciente actual, no sé a ciencia cierta cuáles son los síntomas que presenta ahora. No, a alguien con malaria no puedes dar de alta, o sea, no habría que investigar bien si es que realmente tiene malaria y si se dio de alta, porque si tiene malaria no lo puedes dar de alta hasta que no maneje la enfermedad, a no ser que ponga en riesgo su salud el estar en el hospital, que no creo que sea el caso, ¿no? Entonces yo creo que habría que investigar más. Todo paciente tiene derecho a un buen cuidado de salud en el Perú, y habría que estar atentos con este caso. Por si acaso, y para que, ojo, estamos hablando sobre el tema del ébola, pero queríamos conocer, ¿el tema de la malaria es una enfermedad igual contagiosa? ¿Cómo se maneja el tema de la malaria, por favor, Magali? Bueno, de hecho, malaria ha matado a más gente que ébola, digamos, en el Perú, a la cual no ha llegado en el Perú. De hecho, malaria es una de las enfermedades, igual que con el VIH y la tuberculosis, contra la cual el mundo está luchando activamente para contrarrestarla. Tiene síntomas similares, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, pero no tiene una tasa de mortalidad tan alta como el ébola. Es contagiosa igual bueno, no se contagia a través de fluidos corporales. O sea, el nivel de contagio del ébola es mucho mayor que el de malaria, ¿no? Más fuerte, más vulnerable, digamos, al paciente. Sí. Ok, pero igual, pues, ¿no?
212-5353, 212-5353, la central de Radio Capital. Tenemos llamadas, mi estimado Roberto Candela. Así es. Le ponte los audífonos para escuchar las comunicaciones de nuestros amigos oyentes. ¿Aló, Capital? ¿Aló? Sí, aló. Yo creo que la doctora Magali llevamos un rato, no entendió bien mi punto de vista. A ver, cuéntanos. Yo en ningún momento he dicho de que no vayan los médicos a ayudar. Lo que sí se está poniendo, y lo sé de muy buena fuente, se está mandando al ejército norteamericano ahora en plan humanitario, pero se está evaluando de mandarlo de tal manera de evitar vuelos de África a diferentes partes del mundo. A eso me refería. Y es la única manera que se va a poder controlar esta enfermedad, porque es una enfermedad tan peligrosa que puede diseminar a la mitad de la población. Entonces no es ser idealista o ser poco humanitario, no permitir que vayan médicos. No, ese no es el tema. El tema es controlarlo desde donde sale. A eso me refería. Y creo que la doctora me entendió mal. Y quería llamar para hacer esta aclaración. Es la única manera. Vale tu aclaración, no te preocupes, vale tu aclaración. Gracias por tu llamada. Tenemos otra llamada más, 1:38 de la tarde. ¿Lo Capital? Muy buenas tardes. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jorge. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Bueno, realmente bastante preocupado. Yo creo que, si bien es cierto, el ébola ha matado menos gente, yo pienso que acá el que ha matado más gente es Obama con su campaña de guerras por todo el mundo. Pero, punto aparte, yo pienso que este paciente no se debió retener allí en el aeropuerto. Él quería viajar a su país de origen, solamente había tomado como punto de paso el aeropuerto Jorge Chávez. Ahora acabo de escuchar en una emisora colega de ustedes que el amigo que está al costado del paciente de Guinea dice de que está muy mal y que no puede caminar. Imagínense si este paciente muere ahí en el hotelucho donde está alojado allá en el Callao, ¿qué clase de propaganda negativa vendría para el Perú por haberse equivocado simplemente en ese protocolo de atención, de retenerse una persona que no quería quedarse en el Perú, sino solamente había tomado el aeropuerto Jorge Chávez como punto de paso? Claro, y ahora, y Jorge, complementando tu información, según refieren los amigos, es que ahora ellos tienen miedo de regresar a su país porque la enfermedad está matando a muchas personas y también tienen ya el temor de resultar contagiados, ¿no? Y ese es uno de los puntos. Tenemos otra llamada más, Roberto. ¿Aló, Capital? Hola. Buenas tardes. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, señor? Fernando. Hola, Fernando, te escuchamos. Mire, yo estaba escuchando en la radio, una radio vecina a ustedes, y ellos mencionan, cuando han entrevistado a sus amigos del señor, que ellos no quieren salir del país. Así es, eso es lo que te menciono. Y hay otro tema. Si a él, el gobierno, con el ministerio, lo tomó para analizarlo, pensando que era ébola, luego por toda la presión mediática de los médicos que decían de que no era ébola, ahora al pobre lo han soltado, o sea, lo han botado prácticamente del hospital. Y creo que eso es inhumano, porque deberían ayudarlo hasta que sane, porque si ya lo tomaron ellos conocimiento de que tiene una enfermedad, deberían terminar de curarlo. Yo me imagino de que se va a tomar las medidas correctivas, me imagino que se deben de tomar las medidas correctivas, porque esta persona, si bien es cierto, como bien lo refería Magali, no tiene esta enfermedad, pero tiene otra enfermedad, ¿no? Y se le debe de prestar las atenciones correspondientes. Capital, buenas tardes, ¿ese es Capital? ¿Aló? Podían comunicar con él, pero salían las noticias de que él quería irse a su país. No entiendo, si no podían comunicarse con él, ¿cómo es que sabían que en su país lo necesitaban? Claro, eso es uno de los puntos que hay que ver dentro del protocolo de atención que ha tenido esta persona. Muchas gracias, Jorge. Jorge, no, de otra persona. ¿Otra llamada más? ¿Aló, Capital, buenas tardes? ¿Aló? 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 Sí, gracias, señora. Gracias, le hemos entendido su llamada. Muchas gracias. ¿El de 66? ¿Ha llamado? Ajá. Un ratito, Magali. Lo que sucede es que el señor que tiene el número 6650054, por favor, liberar la comunicación. Si es tan amable. Usted llama y no habla, es decir, que está haciendo un papel de payaso, porque en realidad lo único que está haciendo es perjudicar a las demás personas que quieren hablar. Yo no entiendo por qué no quiere hablar, o si llama, ¿por qué no habla? ¿Cuál es el objetivo de tener la llamada ahí, señor? Por favor. Tenemos una llamada más. Capital, buenas tardes. Sí, ¿no? Señor, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre, señor?
Mi nombre es Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Te escuchamos. Gracias por la llamada. Muchas gracias. Yo pienso que el ébola, no sé si será crudo lo que yo estoy pensando, pero tal vez como ese problema que está en Siria, que los terroristas están que amedrentan con la gente, no solamente sacándole, Dios mío, lo que ustedes ya saben, todas esas cosas. ¿No será también que dijeron que iban a despojar de todos los enemigos con virus, con bacterias? ¿No será que ellos también han de alguna manera depositado algo por ahí? ¿Depositar qué? Depositar el virus. ¿Ya? En una forma donde originariamente un punto donde va a organizarse todo. Una guerra biológica. Guerra biológica, exactamente, causada por terroristas. Correcto, señor. Muy amable, gracias por su opinión. Magali. Bueno, yo... ¿Cae la posibilidad? Lo dudo. Porque, digamos, si yo tuviera que atacar algún continente, no atacaría un lugar, o digamos, ese país, ¿no? Y sobre todo no empezaría la epidemia en un centro rural alejado de la capital de Guinea. Claro. Nos quedan pocos minutos, Magali. Yo quiero aprovechar eso, una llamada más, y luego aprovechamos por un tema de prevención y reforzar la información a nuestros amigos oyentes, Magali. ¿Qué te parece? Claro, exacto. ¿Aló, Capital? Hola. Aló. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuál es su nombre, por favor? Aló, mi nombre es Armando. Armando, ¿cómo estás? Te escuchamos. Mire, quiero hacerle una pregunta que me la aclaren, por favor. Cuando dice la invitada que se contagia por fluidos, ¿se refiere a sangre y esperma nada más? ¿De qué manera esta enfermera se contagió? ¿Secándole el sudor? ¿Dándole un abrazo? O sea, ¿qué es específicamente respecto a esa enfermedad fluidos? ¿Ha tenido relaciones con él? ¿Qué ha pasado ahí? Por ejemplo, el caso típico es esa enfermera que se contagió al tener un trato con él de paciente a profesional. ¿A qué se refiere con eso de fluidos? ¿Puede ser más específico, por favor? Muy amable, señor, gracias. Vale. Cuando me refiero a fluidos hablo de sangre, sudor, saliva, heces, semen. Es decir, cualquier fluido que pueda salir de tu cuerpo que esté en contacto con la mucosa de la otra persona. Entonces, por ejemplo, yo toco a alguien, el sudor de alguien con ébola, y luego me toco accidentalmente la boca o me sobo los ojos, de ahí estoy trasladando el virus de ese fluido de esa persona contagiada a mi mucosa, ¿no? Entonces, esa es la forma de contagio. ¿Por qué se contagió esta enfermera? De hecho, ayer salió el director de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos a decir que van a hacer una investigación exhaustiva, y de hecho el presidente Barack Obama ha dicho que también van a hacer una investigación exhaustiva en qué momento se rompió el protocolo. Aparentemente fue cuando se quitó la protección para cambiársela, porque es una protección que pesa un poco, ¿no? Entonces, en ese momento debió haber un contagio de algún fluido del paciente en la enfermedad, pero eso está todavía en investigación. Correcto, Magali. Bueno, aprovechar la prevención siempre es importante en el tema del ébola, sobre todo la actitud y la accionar que pueden tener las autoridades aquí en ese sentido. Bueno, prevención es sumamente importante. Conocer cuál es la forma de transmisión, cómo yo me puedo contagiar del ébola, para, por ejemplo, tener un lavado de manos adecuado, usar geles si es que no tengo agua en ese momento, evitar el contacto con fluidos corporales de personas infectadas, disponer adecuadamente los cuerpos de pacientes que hayan muerto a causa de ébola, ¿no? Prevención y conocimiento es la mejor arma que tenemos para luchar contra esta y todas las enfermedades. Muy amable, Magali, gracias por estar aquí en Capitales, sobre todo darnos información relacionada al tema del ébola, sobre todo el tema de las prevenciones, señores, que es muy importante para nosotros, y el accionar que puedan tener las autoridades en ese sentido, y sobre todo nosotros aquí en Capital le vamos a dar seguimiento, por cierto, Magali, al caso de este ciudadano africano. Ha sido Magali Blas, médico epidemióloga, investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ahora sí me lo bien, Magali. Excelente. Gracias, Magali, por estar aquí en Capital. A ti, gracias.